Hola, vamos a hablar un poco de los tipos de datos en SQL Server. Recuerden que cada que ustedes crean una base de datos tienen que crear tablas, tienen que crear campos y estos campos tienen que ser específicos. Tenemos que decirle qué tipo de dato vamos a guardar para que SQL reconozca el dato y nos permita almacenarlo. Esta categorización de datos nos ayuda a que tal vez después podamos hacer operaciones con esos tipos de datos. Hay funciones específicas para cada tipo de dato. SQL Server contiene varios grupos de datos. Entre ellos tenemos los números exactos, los números aproximados, los de fecha y hora, las cadenas de texto, los binarios, los especiales y algunos diseñados por el usuario. Vamos a ver los números exactos. Todos estos son los números exactos y aquí tenemos la forma en la que se usan. Lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre al campo y enseguida poner el tipo de dato y después le vamos a indicar si el dato queremos que acepte nulos o no. Tenemos los campos big int que aceptan números enteros muy grandes. Tenemos el campo bit que solamente acepta números 0 o 1. Este campo es normalmente utilizado cuando queremos guardar información del tipo verdadero o falso. Entonces asumimos que 1 es verdadero y 0 es falso. Este tipo de dato ocupa un byte de información. Pero si llegamos a tener 8 campos del mismo tipo, 8 campos del tipo bit, bueno, vamos a juntar un byte y se grabará todo en un solo byte. De otra forma, si solo tenemos uno, pues va a ocupar el byte completo, aunque solamente de ese byte va a ocupar un solo bit. También tenemos el tipo decimal que nos permite elegir una cierta cantidad de enteros y una cierta cantidad de decimales. Tenemos el campo entero que almacena solamente enteros. Tenemos el campo moneda que es un número con decimales de igual forma. Aquí en la tablita pueden ver la aproximación o el intervalo de datos que permite cada uno. Algunos aceptan números negativos y otros no. También tenemos el numeric, que funciona muy parecido al decimal. Tenemos el small int, que es un número entero pero acotado. Tenemos small money, que también es como el campo money, pero nos permite un rango más pequeño de datos. Y tenemos el tiny int. El tiny int es exactamente igual que un campo entero, que un campo big int, pero con una longitud menor. Como pueden ver, hay una gran variedad de tipos de datos para manejo de números. Y dirán, entonces, ¿para qué quiero tantos tipos de datos? Bueno, porque es mejor manejar tipos de datos dependiendo del tamaño que vamos a ocupar, para que así el volumen de la base de datos o el espacio en disco que va a ocupar la base de datos, pues corresponda con el volumen de datos que vamos a manejar. No tendría caso guardar un entero de 2 dígitos, ejemplo, un 20, grabarlo en un big int, porque eso va a hacer que se reserve más espacio en disco del que vamos a ocupar. Nosotros solamente ocuparíamos un byte y aquí estaríamos reservando 8 bytes. Ahora veamos los números aproximados. Los números aproximados son dos, float y real, que son datos que se utilizan más en ecuaciones en donde se requiere una precisión de números muy grandes. Estos usados muy frecuentemente cuando se utilizan notaciones científicas. También tenemos los campos fecha y hora. Los fecha y hora nos permiten almacenar fechas, nos permiten almacenar horas con precisión en milisegundos. Y tenemos campos como estos en donde nos permite almacenar fecha y hora juntos en un mismo campo. También es importante mencionar, por ejemplo, este campo, el Datetime Offset, que es un campo que utiliza la notación UTC. Luego tenemos las cadenas de texto. Dentro de las cadenas de texto tenemos todos estos tipos de datos. Lo importante aquí a recalcar es que hay que introducirle un nombre, el tipo de dato y una longitud. Tipos de datos como text tienen una longitud más amplia para poder grabar textos muy amplios, pero si requerimos grabar textos pequeños, pudiéramos utilizar cualquiera de los otros, indicándole solamente la longitud que queremos que abarque el campo para no ocupar demasiado espacio en nuestra base de datos. En caso que queramos también explotar el máximo de caracteres, podemos incluir en vez de una longitud la palabra max para que el campo se cree con la longitud máxima que pueda manejar. Después tenemos los tipos de datos binarios. Estos tipos de datos binarios nos permiten grabar, por ejemplo, archivos. Es muy común que tengamos archivos
que vienen grabados de forma binaria. Aquí podemos almacenar toda esa información o podemos grabar imágenes también. Un archivo JPG, un archivo PNG, un archivo GIF, cualquiera de esos archivos, su contenido es binario. También existen unos tipos de datos especiales. Estos tipos de datos especiales permiten grabar otro tipo de información. Por ejemplo, tenemos el Unique Identifier, que es un identificador único, el cual cuando tú ejecutas el comando newID genera un código. Este código va a ser único e irrepetible. Tenemos también, por ejemplo, el tipo de dato XML que permite almacenar instancias de XML a manera de columnas. O podemos usarlo en la programación de Stored Procedures para crear variables que almacenen código XML. También tenemos otro tipo de datos como cursor y table, que son tipos de datos que no se pueden usar al momento de crear una tabla. Estos más bien son usados dentro de Stored Procedures para crear variables. Por ejemplo, el tipo de dato table te permite guardar una tabla completa, la cual puede venir como resultado de un query. Y el tipo de dato cursor es más bien un puntero que te permite recorrer una serie de elementos. Repito, esto solamente dentro de un Stored Procedure. Por último tenemos los tipos de datos de usuario. Estos tipos de datos son tipos de datos personalizados creados por usuarios, en donde con el comando createType podemos asignarle un nombre, el que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí yo estoy creando un tipo de dato llamado phone para almacenar teléfonos. De esta forma yo le puedo indicar que es un valor de tipo decimal, que siempre va a tener 10 caracteres, que no va a tener números decimales y que no va a ser nulo nunca. Entonces cuando yo requiera crear un campo, solamente tendré que asignarle el tipo phone y ya con eso podré identificar que es un dato que solamente va a almacenar 10 dígitos sin nulos y que va a ser puros teléfonos. Una vez creado el campo, podemos confirmar su creación ejecutando el siguiente comando, select *from sys.types, en donde podremos ver todos los tipos de datos que contiene SQL, tanto datos que contiene por default como los creados por los usuarios. Espero esto les haya servido. Saludos.